Corriendo hacia el trabajo, vi a mi esposo, quien se suponía que debía estar en casa cuidando a nuestro hijo enfermo. Mi corazón se hundió mientras decidía seguirlo. Y casi me congelo por lo que vi. Estaba Caleb, mi esposo. No se suponía que estuviera allí. No se suponía que estuviera en ningún lugar cerca del centro esta mañana. Se suponía que debía estar en casa cuidando a Finn. Nuestro hijo de 3 años, quien había despertado al amanecer con una fiebre tan alta que me hizo entrar en pánico. Antes de irme. Él era el confiable, el estable. Y, sin embargo, allí estaba él, caminando rápidamente, sus ojos escaneando la calle como si no quisiera ser visto. Casi me convencí de que no era él. Quizás era alguien que solo se parecía a él por detrás. Pero luego se subió y se ajustó el reloj de la manera en que Caleb siempre lo hacía, girándolo 2 veces en su muñeca. Ese pequeño hábito. Probablemente estoy exagerando, pero creo que vi a Caleb en el centro. Estaba en un café con una mujer rubia. Parecían cómodos. Me reí demasiado rápido. Debes haberte equivocado. Las llamadas de trabajo de Caleb a altas horas de la noche. Y me convencí de que no importaba. Solo estaba estresado y necesitaba confiar en él. Pero ahora, al verlo así, apurándose por la ciudad cuando debería haber estado en casa con nuestro hijo enfermo, mi corazón comenzó a latir, fuerte y de forma irregular. Consulté la hora. Mi próxima clase comenzaba en 15 minutos, pero mi cuerpo se negaba a moverse hacia la escuela. En su lugar, me deslicé detrás de un grupo de peatones y los seguí. ¿Por qué iba vestido así? Caleb era un hombre de hábitos. Camisas planchadas, zapatos impecables, siempre lustrados. Hoy. Llevaba una polo naranja barata y zapatillas de marca genérica que nunca había visto antes. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Se encontraría con ella? Sonriéndole como si él fuera la única persona en el mundo. Y Caleb le devolvió la sonrisa. Algo dentro de mí se rompió. Mis manos temblaron mientras empujaba la puerta y me deslizaba en un reservado lo suficientemente lejos como para no ser notada, pero lo suficientemente cerca como para observar. Él se levantó, le dijo algo que no pude escuchar y se dirigió a la zona de fumadores del patio. Un detalle me sacó de mi espiral. Caleb odiaba los cigarrillos. Ah, hola, dijo el hombre, con confusión parpadeando en su rostro. Su voz era más grave, más áspera que la de Caleb. ¿Te conozco? Me quedé helada, con la respiración entrecortada. Tú. Te pareces exactamente a... Una pequeña y nerviosa sonrisa se dibujó en sus labios. Debes ser Dakota Brooks, dijo, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo sabes mi nombre? La mujer rubia del café salió, con expresión tranquila pero cautelosa. Está bien, Jax, dijo suavemente, colocando una mano en su brazo. Ella merece saberlo. Jax. No Caleb. El miedo a la traición se transformó en algo mucho más extraño. Confusión, incredulidad, y la creciente certeza de que cualquier historia que creía estar viviendo estaba a punto de cambiar por completo. La gente a menudo asume que la fuerza es algo con lo que se nace, como el color de los ojos o la habilidad para las matemáticas. Yo también lo pensaba. Hasta que la vida me quitó el suelo de debajo de los pies y me dejó parada solo con la fuerza de voluntad. Tenía 20 años cuando perdí a mis padres. Iban en coche al lago Tahoe para su viaje anual de senderismo de otoño, una tradición que habían mantenido desde antes de que yo naciera. Estaba en mi dormitorio universitario estudiando para los exámenes finales cuando sonó mi teléfono. La voz al otro lado era la de un sheriff, tranquila y cuidadosamente ensayada. Como si ya hubiera hecho demasiadas llamadas como esa. Un desprendimiento de rocas había golpeado el sendero en el que estaban. No sobrevivieron. Y al siguiente, no tenía nada. La abuela me acogió después de eso, aunque no era exactamente del tipo cálido y que horneaba galletas. Era estricta, frugal. Endurecida por la vida de una manera que la hacía tanto intimidante como segura. Me dio estructura en un momento en que mi mundo no tenía ninguna, y siempre le estaré agradecida por eso. Encantador y tenía esa sonrisa fácil que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación.
para una chica que acababa de enterrar a la mitad de su familia. Su atención se sentía como oxígeno. 6 meses después, estaba mirando una prueba de embarazo, mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. 2 líneas rosas. Cuando le dije a Dylan. No gritó ni lloró. Simplemente me miró, con los ojos inexpresivos, la mandíbula trabajando como si estuviera masticando las palabras. No estoy listo para ser padre, dijo finalmente. Deberías. Sabes, encargarte de eso. No pude. Por mucho miedo que tuviera, no pude hacerlo. Esa pequeña vida dentro de mí era todo lo que me quedaba de familia. Dylan se fue 2 días después. Y esa fue la última vez que lo vi. Tenía 22 años, sola y embarazada. Pero algo dentro de mí se endureció entonces. Si nadie más iba a aparecer por mí, yo aparecería por mí misma. Los meses que siguieron fueron brutales. Trabajé en 2 empleos a tiempo parcial mientras terminaba mi carrera. Mis pies se hinchaban por estar de pie demasiado tiempo, mi espalda me dolía. Mis ojos estaban ásperos por la falta de sueño. Hubo noches en las que comí fideos instantáneos para poder pagar las vitaminas prenatales. Y mañanas en las que me arrastré a clase después de apenas 3 horas de descanso. Cuando Lyra nació, pequeña y perfecta, lloré tan fuerte que la enfermera tuvo que comprobar si estaba bien. De hecho, estaba mejor que bien, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Pero la maternidad en solitario no es romántica, por mucho que las películas intenten decirte. Con lágrimas corriendo por tu propio rostro porque estás demasiado cansada. Aún así, luché. Aprendí a presupuestar cada dólar, a cocinar comidas desde cero. A arreglar grifos con fugas viendo tutoriales en línea. Hice sacrificios que nunca pensé que podría hacer. Todo por el bien de la pequeña niña que me agarraba el dedo con su manita y hacía que todo lo demás se sintiera insignificante en comparación. Para cuando obtuve mi licencia de enseñanza y conseguí mi primer trabajo a tiempo completo, me sentía invencible. Había construido una vida desde cero, 1 céntimo y una noche sin dormir a la vez. Solo fuimos Lyra y yo contra el mundo. Y me convencí de que me gustaba así. Nadie que me decepcionara, nadie que se fuera. Y quizás lo habría mantenido así para siempre. Si Caleb no hubiera entrado en nuestras vidas. Conocí a Caleb en uno de esos días comunes que nunca esperas recordar. Lyra y yo nos habíamos detenido en una pequeña librería después de la escuela porque ella me había rogado un nuevo cuaderno de bocetos. Estaba obsesionada con dibujar. Tenía ojos marrones cálidos y una sonrisa fácil que de alguna manera se sentía segura. Se le cayó cerca de los libros de arte, dijo. Ese era Caleb Brooks. Un ingeniero que trabajaba para una empresa de desarrollo inmobiliario. Terminamos conversando mientras Lyra buscaba marcadores y lápices. Me preguntó sobre sus dibujos. Y cuando ella le mostró orgullosamente su boceto de un árbol, él se agachó y dijo, «¿Eres un artista, eh?» Eso es genial. No había visto a muchos hombres hablar así con los niños. No con un interés fingido, sino con verdadera calidez. Me sobresaltó un poco. Durante las siguientes semanas, nos encontramos un par de veces más y luego intercambiamos números. Algo que no le había dado a nadie en años. 2 años después, me propuso matrimonio de la manera más sencilla posible, los 3 sentados junto al río en un día de primavera ventoso. Lloraba demasiado para responder correctamente, así que solo asentí. Nuestra boda fue pequeña. Amigos cercanos, algunos colegas y familiares de parte de sus padres adoptivos. Compramos una modesta casa en las afueras de Sacramento. No era enorme, pero tenía un patio trasero, y a Lyra le encantaba más que nada. Unos años después, dimos la bienvenida a nuestros gemelos. Finn y Owen. La vida se volvió más ruidosa, más desordenada, pero también más plena de lo que nunca había imaginado posible. Observaba a Caleb jugando con los 3 niños. Hasta que comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Durante mucho tiempo, creí que nada podría con nosotros. La vida no era perfecta, la de quien lo es, pero era estable. Caleb era confiable. Pequeñas cosas empezaron a cambiar. Al principio, era solo su horario.
Hacía llamadas telefónicas en el garaje, hablando en voz baja para que no pudiera oírlo. Empezó a salir más temprano de lo habitual para inspecciones de obra, incluso los fines de semana, lo que su empresa rara vez requería. Compró algunas prendas nuevas, zapatillas baratas, una polo naranja, una gorra de béisbol, y las guardó en un rincón de nuestro armario, separadas de sus habituales camisas planchadas y zapatos lustrados. Quise creer que era estrés. O quizás un experimento de vestuario de mediana edad. Todo el mundo tiene fases, ¿verdad? Pero la inquietud no desaparecía, especialmente después de lo que dijo Harper. Harper había sido mi mejor amiga desde la universidad. Directa como solo los verdaderos amigos pueden ser. 2 semanas antes, me había mencionado casualmente, creo que vi a Caleb en el centro. Estaba en un café con una mujer rubia. Parecían cómodos. Me reí demasiado rápido, lo desestimé. Debes haberte equivocado. Caleb odia las cafeterías. Harper me dio esa mirada. Mitad disculpa. Mitad advertencia, pero lo dejó pasar. Yo, sin embargo, no lo hice. Sus palabras persistían como una astilla debajo de la piel. Aún así, me dije a mí misma que confiara en él. Era Caleb. El hombre que hacía panqueques con caritas sonrientes para los niños, que me abrazaba cuando mis pesadillas sobre perder a mis padres volvían. Él no me haría daño. Luego vino esta mañana. Finn se despertó enrojecido y letárgico, aferrándose a mi camiseta. Entré en pánico, lista para llamar y decir que estaba enferma, pero Caleb me besó la frente y dijo, trabajaré desde casa. Cuídalo. Ve a cubrir esa clase. Ya tienen poco personal. Sonaba tan razonable, tan considerado. Los besé a ambos y me fui, sintiéndome agradecida por él, hasta que lo vi en medio del centro, caminando rápido. Con la cabeza baja, vestido con esas zapatillas baratas y esa polo naranja. Mi corazón cayó como una piedra. Podría haber seguido conduciendo, fingiendo que nunca lo vi. Pero la voz de Harper volvió clara y nítida. Parecían cómodos. Así que aparqué, tomé mi bolso y lo seguí a pie. Cada paso se sentía mal. Ella extendió la mano para tocar su brazo, y él no se apartó. Sentí un nudo en el estómago, mi respiración se volvió agitada. Me deslicé dentro. Dijo algo que no pude oír, y caminó hacia la zona de fumadores del patio. Un detalle atravesó mi niebla de miedo. Caleb no fumaba. Odiaba los cigarrillos. Escuché mi propia voz llamando, Caleb. El hombre se giró, y fue entonces cuando me di cuenta de que no era Caleb. Se giró hacia mí, y por un momento. Mi cerebro se negó a asimilar lo que mis ojos veían. El parecido era asombroso. La misma mandíbula, los mismos ojos azules grisáceos, incluso la forma en que inclinaba la cabeza al sorprenderse. Por un segundo aterrador, pensé que Caleb había cambiado de alguna manera, como si estuviera viendo una versión distorsionada de mi esposo. Pero luego lo vi. Te pareces exactamente a... Mis palabras se desvanecieron mientras lo miraba, incapaz de terminar. Una pequeña sonrisa tímida se dibujó en sus labios. Debes ser Dakota Brooks, dijo. Como si confirmara algo que ya había adivinado. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo sabes mi nombre? Antes de que pudiera responder, la mujer rubia de la cafetería salió. Su postura era relajada. Pero sus ojos estaban alerta, como si hubiera estado esperando este momento. Está bien, Jax, dijo suavemente, colocando una mano en su brazo. Ella merece saberlo. ¿Jax? Las palabras se deslizaron más allá de mi comprensión. Hermano gemelo. Eso no podía ser cierto. Caleb me había dicho 1000 veces que era hijo único, criado por 2 padres amorosos que lo adoraban. Cada historia que había compartido, desde construir maquetas de aviones con su padre hasta viajes de pesca con su madre, pintaba el cuadro de una familia pequeña y unida, sin hermanos a la vista. Eso es imposible, susurré, sacudiendo la cabeza. Caleb no tiene un hermano. La mandíbula de Jax se tensó, pero sus ojos se suavizaron. Él podría pensar eso, pero no es cierto. Yo crecí en Nevada, pasé por varios hogares de acogida,
Luego fui adoptado por una pareja que lo intentó, pero la vida nunca fue fácil. Cuando ellos fallecieron, encontré mi partida de nacimiento. Había una nota, gemelo A y gemelo B. Fue entonces cuando empecé a buscar. La mujer rubia dio un paso adelante, extendiendo su mano. Esquilar Re. Soy investigadora privada. ¿Me estás diciendo que has estado siguiendo a mi esposo? ¿Reuniéndote con él así en secreto sin decírmelo? Hax negó con la cabeza rápidamente. No, nunca lo he conocido. Intenté contactarlo hace unas semanas, pero no respondió. Hoy, solo quería verlo en persona, saber que es real. No esperaba toparme contigo. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Y algo dentro de mí vaciló. Esta no era la voz de un estafador o de alguien que intentaba arruinar mi vida. Era alguien que cargaba décadas de soledad, esperando una conexión. Esquilar sacó una carpeta de su bolso, extendiéndomela. Todo está aquí. Decretos de adopción, registros parciales de ADN, fotografías de etiquetas de hospital. Verificamos todo antes de venir aquí. No hay error. Su esposo tiene un hermano gemelo. Miré la carpeta, pero no la tomé. Mis manos temblaban demasiado como para confiar en no dejarla caer. Caleb nunca mencionó nada de esto. Me dijo que era hijo único. Hax suspiró, sus hombros caídos. Entonces tal vez él tampoco lo sabe. Tal vez sus padres adoptivos nunca se lo dijeron. Por eso estoy aquí, para verlo. Para finalmente obtener respuestas. Por un momento, ninguno de nosotros habló. El ruido de la ciudad se desdibujó en un zumbido sordo. Como si el mundo se hubiera apartado para darme espacio para procesar. Esa mañana, había estado lista para enfrentar una infidelidad, para ver mi matrimonio desmoronarse frente a mí. En cambio, estaba mirando a un hombre que se parecía exactamente a mi esposo, sosteniendo una verdad tan extraña que parecía ficción. La expresión de Hax se suavizó aún más. No pido mucho, Dakota. Finalmente exhalé, mi cuerpo temblaba. Yo, necesito hablar con Caleb. Hax asintió, retrocediendo respetuosamente. Estaré por aquí. No me iré de la ciudad hasta que lo conozca. Dile que estoy aquí, por favor. Esquilar me ofreció una pequeña sonrisa empática antes de guiar suavemente a Hax de regreso al café. Él miró por encima de su hombro una vez, casi tímidamente. Antes de desaparecer dentro. Me quedé allí un momento más, la adrenalina menguando en confusión e incredulidad. Ese miedo a la traición que había impulsado cada paso que di para llegar aquí. Pero podría haber estado viviendo una vida construida sobre un secreto que ni siquiera sabía que existía. Esa noche, no dormí mucho. Incluso cuando la casa estaba en silencio y la respiración de Caleb era constante a mi lado, mi mente se negaba a desconectarse. La imagen del rostro de Hax, tan parecido al de Caleb. Me dije a mí misma que necesitaba escuchar más antes de enfrentar a mi esposo con algo que podría poner su vida patas arriba. Hax llegó temprano al pequeño parque cerca de nuestro vecindario. Se sentó en un banco, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, los hombros encorvados como alguien que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. ¿Viniste? Dijo en voz baja cuando me acerqué. No estaba seguro de que lo harías. Me senté, dejando una distancia respetuosa entre nosotros. Casi no lo hago. Ayer fue demasiado. Soltó una risa corta y sin humor. Bienvenida a mi vida. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego pregunté, cuéntame todo. Empieza desde el principio. Hax asintió lentamente. Crecí en Nevada. Mis padres adoptivos eran buenas personas de corazón, pero tenían dificultades. El dinero siempre escaseaba. Las discusiones eran frecuentes, y a veces simplemente no podían conmigo. Entré y salí de hogares de acogida varias veces cuando las cosas se ponían mal. Sus ojos se mantuvieron fijos en el suelo mientras hablaba. Con una voz monótona, como si hubiera ensayado estos recuerdos tan a menudo que habían perdido su aguijón. Siempre supe que era adoptado. Me lo dijeron cuando tenía 7 años. Pero no había muchos detalles.
Adopción cerrada, sin nombres, sin historia. Hizo una pausa y luego añadió, cuando fallecieron el año pasado. Encontré un sobreviejo con mi partida de nacimiento. Fue entonces cuando lo vi. Debajo de, orden de nacimiento, decía, gemelo B. Al principio no tenía sentido. ¿Un gemelo dónde? ¿Por qué nadie me lo había dicho? La tristeza en su voz me causó dolor. ¿Así que empezaste a buscar? Sí. Junté lo que pude, pagué un análisis de ADN, y fue entonces cuando conocí a Esquilar. Miró hacia el café donde nos habíamos cruzado por primera vez. Aunque ella no estaba allí esta vez. Es investigadora privada, se especializa en parientes desaparecidos. Rastreó expedientes de hospitales, archivos de adopción, todo apuntaba a un hombre, Caleb Brooks. Las fechas coincidían, el lugar de nacimiento coincidía, incluso los rasgos físicos. El ADN, bueno, es lo más parecido a idéntico que se puede obtener sin hacerle la prueba directamente. Finalmente me miró entonces, con los ojos crudos y buscando. No estoy inventando esto, Dakota. No estoy aquí para fastidiar a tu familia ni para estafar a nadie. ¿Simplemente? He pasado 35 años preguntándome por qué nunca sentí que pertenecía a ningún lugar. Y ahora sé por qué. Porque la persona con la que se suponía que debía crecer, mi hermano, estuvo ahí todo el tiempo viviendo una vida completamente diferente. Tragué con dificultad, sin saber cómo responder. Caleb nunca dijo nada sobre tener un hermano. Me dijo que era hijo único. Adoptado, pero sin mencionar hermanos. Hax asintió. Eso es lo que esperaba. Adopciones cerradas, familias separadas. Sucede más de lo que la gente cree. Tal vez sus padres nunca se lo dijeron. Tal vez ni siquiera lo sabían. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, las manos fuertemente entrelazadas. Mira, no estoy aquí para lastimar a nadie. No pido dinero ni un lugar donde quedarme. Solo quiero mirarlo a los ojos y saber que es real. Saber que, aunque fuimos separados, todavía hay una parte de la familia esperándome. Esto es mucho. Tienes que entender. Pensé que estaba pillando a mi esposo engañándome ayer. Ahora estoy aquí hablando con un hombre que podría ser su hermano gemelo. Eso no es algo que se procese de la noche a la mañana. Él asintió. Lo entiendo. Créeme, he estado tratando de procesarlo durante meses. Dudé. Y luego hice la pregunta que me había estado carcomiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué buscar después de tantos años? La mandíbula de Hax se tensó. Porque no me queda nadie. Mis padres ya no están. Sin hijos, sin hermanos, al menos, eso creía. Luego me enteré de Caleb, y sentí que quizás no estaba tan solo como pensaba. Por primera vez, vi sus ojos brillar, no con manipulación, sino con una esperanza cruda y dolorosa. Hablaré con él, dije finalmente. Pero necesito tiempo. Esto no es algo que pueda soltarle sin previo aviso. Los hombros de Hax se relajaron ligeramente. Eso es todo lo que pido, tiempo. Esa noche, me senté al borde de mi cama, observando a Caleb leerle a Finn, quien estaba acurrucado bajo su manta. Se veía tan pacífico. Tan completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Como le dices a alguien que toda su identidad podría estar basada en un secreto que ni siquiera sabía que existía. Entonces me di cuenta de algo. Esto no se trataba de una traición entre marido y mujer. Se trataba de identidad, sangre y el tipo de secretos que moldean vidas enteras sin que nadie se dé cuenta. Respiré hondo, sabiendo lo que tenía que hacer a continuación. Esa noche, no esperé. No pude. Caleb estaba sentado en el sofá, meciendo suavemente a Finn, que por fin se había dormido después de otra dosis de medicamento, mientras Owen apilaba bloques en un rincón. El suave resplandor de la lámpara de la sala hacía que todo pareciera dolorosamente normal, como si fuéramos solo otra familia feliz terminando un largo día. Pero mi corazón latía con fuerza mientras susurraba, necesitamos hablar. Él levantó la vista de inmediato, la preocupación brillando en sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Finn está peor? No, no es por eso.
Hice un gesto hacia el pasillo. ¿Podemos hablar en la cocina? Él asintió, le dio a Finn el osito de peluche con el que siempre dormía antes de acostarlo en el sofá. Una vez en la cocina. Me apoyé en el mostrador, aferrándome a él para apoyarme. ¿Conoces a alguien llamado Hux Harris? La reacción fue instantánea. Caleb se quedó inmóvil. Su expresión cambió de confusión a algo más pesado. Su mandíbula se tensó y por un momento pensé que podría negarlo todo. En cambio, se hundió en una silla, frotándose la cara con ambas manos. ¿Lo conociste? Sí. Mi voz tembló ligeramente, pero continué. Se parece exactamente a ti, Caleb. Y dice que sois gemelos. Caleb cerró los ojos, exhalando lentamente. Iba a decírtelo. Simplemente, no sabía cómo. ¿No sabías cómo? Mi voz se quebró, más aguda de lo que pretendía. Caleb, ¿cómo no sabes cómo decir algo así? Pensé que me estabas engañando. Sus ojos se abrieron de golpe, dolidos. ¿Engañándote, Dakota? No. Dios, no. Por eso me seguiste. Tragué con dificultad. Sí. Pensé que estabas ocultando algo, y lo estabas. Se pasó una mano por el pelo, luciendo completamente derrotado. No lo sabía, Dakota. No hasta hace poco. Cuando cumplí 18 años, mis padres me dijeron que era adoptado. Fue una adopción cerrada. Sin información, sin historial familiar. No insistí porque no quería lastimarlos. Me dieron todo. Amor, estabilidad, un hogar. Pensé, ¿de qué serviría desenterrar el pasado? Hizo una pausa. La voz más baja ahora. Hace unas semanas, recibí un correo electrónico de una investigadora privada, Skylar Reed. Dijo que alguien me estaba buscando, alguien que podría estar relacionado. Así que lo sabías desde hace semanas y no me lo dijiste. No sabía cómo sacarlo, admitió, con la voz ligeramente quebrada. Primero estaba tratando de asimilarlo. Dakota. Toda mi vida creí que era hijo único. Ahora tengo un hermano gemelo que creció en un mundo completamente diferente, uno que ni siquiera puedo imaginar. Siento que robé algo que también se suponía que era suyo. Extendí la mano sobre la mesa, tomándole la mano. No robaste nada, Caleb. Eras un bebé. Nada de esto fue tu elección. Me apretó la mano a cambio, sus ojos buscando los míos. Quiero conocerlo. Realmente conocerlo. Solo que no quería sorprenderte sin previo aviso. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Sintiendo que la tensión se drenaba de mis hombros. Él no se va a ir a ninguna parte, Caleb. Y yo tampoco. Pero vamos a hacer esto juntos. No más secretos, no más sorpresas. ¿De acuerdo? Estaba reordenando las sillas alrededor de nuestra mesa de comedor. Un acto sencillo que se sentía extrañamente monumental. Lyra tarareaba mientras ponía los vasos. Su emoción desbordándose aunque solo sabía que íbamos a tener invitados. Caleb estaba cerca de la ventana. Corriendo las cortinas cada pocos segundos como si esperara que alguien desapareciera si parpadeaba. Cuando sonó el timbre, se quedó inmóvil por medio segundo, luego exhaló lentamente y abrió. Hux estaba allí, con los hombros tensos, agarrando una bolsa de papel como si no supiera qué hacer con las manos. Vaciló en el umbral antes de decir en voz baja, «Hola, hermano». Por un momento. Nadie se movió. Luego, Caleb dio un paso adelante y lo abrazó. Fue incómodo. Dos hombres que se parecían, pero que llevaban historias completamente diferentes, chocando en un solo momento. Pero fue real. Dentro, los niños miraban como si vieran doble. Dos papás, chilló Finn, haciendo reír a todos y rompiendo instantáneamente la tensión. No exactamente, dijo Hux. Agachándose a su altura con una sonrisa tímida. Solo un tío que se ve gracioso. Durante la cena, la conversación fluctuó entre una charla superficial y una honestidad cruda. Hux compartió historias sobre su crecimiento, de mudarse de una casa a otra, sin desempacar nunca del todo porque sabía que podría tener que irse de nuevo.
A veces había humor en su voz. Pero la tristeza persistía debajo de cada risa. Siempre me pregunté si tenía a alguien por ahí que se pareciera a mí, dijo, mirando a Caleb. Resulta que sí. Y él tenía todo lo que yo solía desear. Una familia, estabilidad, un hogar que se sentía permanente. La mano de Caleb se apretó en su tenedor. No lo sabía, Jax. Si lo hubiera sabido, te juro que te habría buscado. Jax sonrió débilmente. No podrías haberlo sabido. Es raro, sabes, ver tu cara en otra persona y darte cuenta de que te perdiste 35 años con ellos. Los niños se encariñaron rápidamente con Jax. Lyra le mostró orgullosa uno de sus dibujos. Puedes quedártelo si quieres, dijo, con los ojos brillantes. Jax parpadeó, claramente sorprendido. ¿De verdad? Eso es. Gracias. Lo miró como si fuera algo precioso, algo que no esperaba recibir de nadie. Después del postre. Cuando los niños corrieron a la sala de estar para construir un castillo de Lego, salí al porche un momento en busca de tranquilidad. El aire fresco de la noche me envolvió, y me permití respirar. Liberando finalmente una tensión que ni siquiera me había dado cuenta de que seguía manteniendo. Caleb se unió a mí un momento después, deslizando un brazo alrededor de mis hombros. Por un rato. Simplemente nos quedamos allí, observando a los niños a través de la ventana. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí. Creo que sí. Simplemente sorprendida de cómo funciona la vida a veces. En un minuto crees que lo sabes todo, luego se pone patas arriba. Me besó en la sien. Gracias por confiar en mí, por darle una oportunidad. Tenía miedo, admití. Pensé que te estaba pillando engañando. Caleb hizo una mueca. Siento haberte puesto en esa situación. Debería habértelo dicho en el momento en que lo supe. Apoyé mi cabeza en su hombro. Ya no importa. Estamos aquí. Él está aquí. Eso es lo que importa. Cuando Jax se fue más tarde esa noche, se quedó un rato en la puerta, casi reacio a irse. Gracias por dejarme venir. Sí, familia. Después de que se fue, la casa se sintió diferente. No más vacía, sino de alguna manera más llena, como si se hubiera estirado para hacer espacio para algo nuevo. Esa noche. Mientras acostaba a Lyra, ella preguntó, «Mamá, ¿esto significa que ahora tenemos dos papás?» Me reí suavemente. No, cariño. Solo tienes un papá y un tío que se parece mucho a él. Ella sonrió. Segura de que estaba a punto de ver mi matrimonio desmoronarse. En cambio, había encontrado algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Toda otra rama de la familia. Esperando en silencio en segundo plano. A veces la vida te quita cosas, padres, seguridad, confianza. Pero a veces, cuando menos lo esperas, la vida te devuelve algo. Y quizás esa sea la lección. No dejes que el miedo escriba tu historia antes de que la verdad tenga la oportunidad de hablar. A veces asumimos lo peor, pensando que la traición se esconde en cada esquina. Pero la verdad puede sorprendernos, no rompiendo lo que tenemos, sino haciéndolo más grande de lo que jamás imaginamos. La confianza, incluso cuando se tambalea, puede reconstruirse. Y a veces puede crecer hasta incluir a la familia que nunca supimos que existía.